ladrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles las quejadas a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Esta es la palabra de Dios. Y quisiera titular el sermón de esta mañana: no es tan malo como parece. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no es tan malo como parece. No sé ustedes, pero algunas veces has pasado por una temporada donde todo parecía desmoronarse pedazo a pedazo. Las facturas no paran de llegar. El carro se daña justo cuando menos lo esperas. Tus hijos empiezan a comportarse como si hubieran olvidado todo lo que les enseñaste. Y para colmo, en el trabajo hay alguien que parece tener un ministerio especial: hacerte perder la paciencia. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Donde parece que la vida se está desmoronando pedacito a pedacito. La gente en la que confiabas te decepcionó. Amigos que decían cuenten conmigo, ahora ni contestan los mensajes, ni contestan las llamadas. Los problemas se apilan más rápido de lo que puedes resolverla. Y te quedas despierto por la noche mirando el techo preguntándote: Señor, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Dónde se torció todo? Incluso los creyentes tenemos esas noches. Noches donde el miedo suena más fuerte que la fe. Noches donde la única oración que podemos pronunciar es: Dios, ¿en serio? ¿Qué haces? ¿Alguien ha pasado por eso? Si alguna vez has estado allí, tratando de mantenerte fuerte, sonriendo frente a tu familia, mientras por dentro sientes que todo se derrumba, entonces entiendes perfectamente a David en el Salmo capítulo 3. Porque David no estaba sentado en su trono rodeado de sirvientes ni de guardias. Estaba corriendo por su vida. No había sido traicionado por un enemigo, sino por su propio hijo. El mismo hombre que un día se enfrentó al gigante Goliat, ahora caminaba descalzo por el desierto, humillado, quebrantado y con el corazón roto. Y sin embargo, de ese dolor nació uno de los cánticos más poderosos de toda la Biblia. Mira cómo empieza el Salmo. Bueno, quiero que vean el título. Dice: Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Esa línea ya lo dice todo. Nos revela su autor. ¿Quién es el autor? David. Y nos da una historia detrás de esta canción. El trasfondo se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13 al 18. No lo vamos a leer porque es mucho, pero déjame darte un resumen y créeme, eso parece una serie de Netflix. Amón, un hijo de los hijos de David, comete un acto horrible. Viola a su media hermana Tamar. Y Absalón, el hermano de Tamar, se llena de rabia y mata a Amón y huye del reino. Años después, Absalón regresa a Jerusalén, pero su corazón ya no es el mismo. Comienza a ganarse al pueblo con palabras suaves diciendo: si yo fuera rey, todo sería diferente. Las cosas serán no como mi padre ha gobernado. El típico comentario de alguien que no tiene la carga, pero sí la opinión. Pero el problema llega que este muchacho que está hablando a la multitud, finalmente ocurre lo imposible, o impensable, mejor digo.
Absalón lidera una rebelión total contra su propio padre. ¿Te imaginas el dolor? El guerrero que había derrotado a Goliat, el rey que había unido a Israel, ahora se convierte en un fugitivo de su propio terreno, de su propio trono. El hombre conforme al corazón de Dios ahora huye, traicionado por la misma gente a que él había servido. Pero nada duele más que la traición de su propia familia. Y sin embargo, en lugar de explotar, David hace algo que pocos de nosotros hacemos. Él no va a Facebook a desahogarse, no le escribe un texto pasivo-agresivo a su hijo, no busca venganza, no intentó defenderse ni controlar la situación. Hizo lo único que todavía funciona hoy. Él llevó su dolor delante del Señor. Él buscó la presencia de Dios. David no solo sentía temor, no solo sintió dolor, lo llevó delante de Dios. Él no lo enteró, no lo disimuló, no lo publicó. David oró y lo contó al Señor todo lo que sus enemigos estaban haciendo y diciendo. Y mira cómo empieza el versículo 1. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Ya era bastante malo que Absalón, el hijo de David, se declarara enemigo de su padre, pero lo peor fue que muchos de sus leales, las mismas personas que David trabajaba con, las mismas personas que David ayudó, ahora ellos están en contra de David. Ellos se unieron a la rebelión. Donde quiera que David miraba, los enemigos se habían convertido en enemigos. La ciudad que un día gritó su nombre, David, David, el gran David, ahora le persiguen. Los consejeros de confianza ahora conspiran en su contra. David estaba rodeado, superado en número, abrumado por la traición, y entonces clamó, Señor, mira cómo se multiplica. Amigos, esto también puede pasar con nosotros. Hay momentos donde la vida se cierra sobre ti y parece que no hay salida. Miras a un lado, hay un problema. Miras al otro, hay otro problema. Miras detrás de ti y hay una otra situación. A veces sientes que todo se te puso en contra. El trabajo, la familia, las finanzas y hasta el perro te mira raro. Personas en las que confiabas pueden convertirse de repente en tus críticos. Gente a que ayudaste, ahora te ponen obstáculos. Pueden ser las personas más difíciles con quien trabajar. Los mismos que antes decían, cuentan conmigo, ahora dicen, ¿y tú quién eres? Y en estos momentos como David, uno solo puede levantar los ojos y decir, Señor, míralo tú, porque ya no puedo más. El versículo 1 continúa. Muchos son los que se levantan contra mí. David lo describe como lenguaje militar. Señor, las filas crecen, los números se aumentan, el ejército está creciendo contra mí. Cada día había más en su contra y le dice al Señor, mira lo que hacen mis enemigos. Están creciendo, están preparando para atacarme. Y también dice, pero Señor, no solamente miran lo que hacen, escuchan lo que dicen. En el versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él, ¿qué? Salvación de Dios. ¡Qué fuerte! No solo atacaban su reputación, ahora estaban atacando su relación con Dios. Decían, David ya estaba, ¿qué? Acabado. Ni Dios puede ayudarlo, ni Dios puede salvarlo. Y esas palabras, más que cualquier espada, fueron lo que dolieron a su corazón. Y déjame decirte algo, iglesia. He visto a personas pasar por situaciones tan malas que uno dice, solo Dios puede, ¿qué?
Solo Dios puede ayudarlos. Pero nunca he visto a nadie tan mal como para decir, ni Dios puede ayudarlo. Y sin embargo, esto es lo que la multitud está diciendo de David. Dios, ni Dios él mismo va a ayudarle. Wow. Y su conclusión, la conclusión del pueblo se parecía lógica. Después de todo, ¿se recuerdan lo que había cometido David? David había pecado con Betsabé. Y claro, David se había arrepentido y Dios lo había perdonado, pero el perdón no borra las consecuencias. ¿Me escuchan? En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11, dice que el Señor había dicho cuando David pecó y Samuel le confronta, dice, he aquí, yo levantaré el mal contra ti, de tu misma casa. Todo lo que está pasando ahorita mismo en la vida de David era por su pecado. Y ahora esta palabra se está cumpliendo. Por eso, al ver el sufrimiento, la gente asume que Dios había abandonado ¿a quién? A David. Dios la abandonó. David está recibiendo lo que merece. Pero déjame darte dos advertencias para recordar en esta mañana. Primero, una advertencia sobre el pecado. Mi querido hermanos, Dios perdona nuestros pecados, pero eso no significa que elimina las consecuencias. Dios es justo. Y tarde o temprano, lo que sembramos, cosechamos. Puede ser hoy, mañana, en 5 años o 10 años. Pero que Dios va a derramar su castigo, créeme, Dios es justo. Y nada se escapa de los ojos de Dios. Cuando tú te has olvidado, Dios todavía se recuerda. Pero segundo, esta es una advertencia sobre juzgar el dolor ajeno. No seas el doctor espiritual que está diagnosticando el sufrimiento de otros. No mires el dolor de alguien y digas, seguro hizo algo malo. Eso es territorio peligroso. La gente decía de David, ya no hay salvación para él. Ellos pensaban que entendía su historia, pero estaban malinterpretando el silencio de Dios como si fuera su ausencia. Y aquí está la verdad con ellos. Y aquí está la verdad que ellos no sabían. Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Me escucharon? Dios nunca abandona a sus hijos ni a sus siervos. Ni en el palacio, ni en el desierto, ni en el dolor. Aunque todos se fueron en contra de David, Dios todavía seguía escuchando el clamor de su siervo. Dios seguía amándolo y Dios no había terminado con David. David no se defendió, no buscó venganza. Él lo trajo todo a los pies de Dios. Yo no sé, alguien aquí está jugando con el pecado, pero déjeme decirte, Dios es fiel y Dios es justo. Pero aunque tú estás en el mal, Dios todavía sigue contigo. Pero no aproveches de su bondad y su misericordia, porque Dios ama a quien disciplina. En nuestra historia, David no se defendió, no buscó venganza. Él trajo todo ante Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando hablan de ti, cuando los problemas se multiplican, cuando el miedo te abruma, no lo cargues, lléveselo a Dios. Porque cuando empiezas a orar en lugar de entrar en pánico, cuando levantas tus ojos en lugar de rendirte, descubres lo que David descubrió. No es tan malo como parece cuando el Señor está de tu lado. ¿Me escucharon? Por lo cual, David buscó al Señor y él puso su confianza en el Señor. En los primeros versículos de este salmo, David se queja ante Dios de lo que sus enemigos hacen y decían.
Pero a partir del versículo 3, algo cambia. David aparta la mirada de sus enemigos y se fija en su Dios. Y hermanos, esa es la única manera de sobrevivir a las batallas de la vida. Cuando sientes que tu mundo se sale de control, tienes que mirar, tienes que decidir dónde vas a mirar. Si miras alrededor, te vas a angustiar. Si miras dentro de ti, te vas a deprimir. Pero si miras hacia arriba, si miras hacia el cielo, si miras hacia aquel que está sentado en el trono, tus fuerzas se renuevan. Eso es lo que hizo David. Y yo quiero que solo miren esta ilustración rápidamente, porque si dejas caer una moneda en el agua, ¿qué sucede? Se hunde. ¿Por qué? Porque pesa demasiado. Pero si dejas caer una pelota en ese mismo agua, ¿qué sucede? Flota. Está lleno de algo más ligero en su interior. Y esa es la diferencia entre el miedo y la fe. Cuando la vida se derrumba, algunos se hunden porque están llenos de preocupación. Pero si estás lleno de Dios, de su espíritu, de su paz y su presencia, no importa cuánta presión ponen sobre ti, siempre va a subir. Y mis queridos hermanos, y eso es exactamente lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Tienes que buscar la presencia de Dios y tienes que confiar en Él. Pon tu confianza en quién es el Señor. Confía en quién es el Señor en esta mañana. La gente alrededor de David decía, el Señor lo había abandonado. Pero en el versículo 3, David responde con valentía y escuchen lo que él dice. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Presten atención a las palabras personales de David. Él dice, mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto no son las palabras de un hombre abandonado por Dios. Son las palabras de alguien que conoce al Señor personalmente. El Señor es mi escudo. En Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, no temas porque yo soy tu escudo. Esa es la confianza del Hijo de Dios. Dios es un escudo que nos protege en cada batalla. El Salmo 84, versículo 11 dice, porque yo soy el escudo, es Jehová Dios. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Mis queridos hermanos, un escudo era una armadura que un guerrero usaba para desviar flechas y espadas. Y un escudo en la batalla protege solo el frente. Pero hay un problema. El parte de atrás todavía está ¿qué? Y a su lado todavía está disponible. Y a sus pies. Pero no con el Señor. Note lo que dice David. David dice que el Señor es mi escudo alrededor de mí. Eso significa que Dios te protege por delante y atrás, a tu lado, arriba y abajo, donde sea que el enemigo ataque, Dios te protege. Él es mi escudo alrededor de mí. Pero no solamente eso, Él es mi gloria. La palabra hebrea para gloria se usa para describir el esplendor divino de Dios. Pero cuando se aplica a las personas significa honor, dignidad y valor. David lo había perdido todo. Él no está en su reino, no está en su trono. Fue exiliado de su trono, humillado por su hijo y burlado por su propio pueblo. Su nombre ya no se cantaba en las calles, ahora se susurraba con desprecio. Su corazón ya no brillaba, su corona ya no brillaba, su reputación estaba manchada. Pero escuche esto, no perdió su confianza. En medio de su ruina, David declaró, el Señor es mi gloria. En otras palabras, yo no valgo por ser rey, valgo porque pertenezco al Rey de Reyes. ¡Qué poderoso!
Mi querido hermanos, tu valor no es por un citizen ni ningún pasaporte. Esto no te da valor. Ser ciudadano de Estados Unidos no te da valor. Lo que te da valor a quién perteneces en esta mañana. Pase lo que pase, Dios es mi gloria. Y aunque el mundo decía que Dios había abandonado a David, David dice, aunque ustedes dicen que yo no sirvo para nada, Dios dice que Él es mi gloria. Tu valor no depende de lo que haces, de lo que tienes, ni de cuántos te aplauden. Tu valor está en a quién pertenece. Puedes perder la posición, pero no la presencia. Puedes perder el aplauso, pero no el amor del Padre. Puedes perder la corona, pero no la gloria que viene de Él. ¿Por qué? Porque el Señor es mi gloria. Y el Señor es quien levanta mi cabeza. Cuando David huía, en 2 de Samuel capítulo 15, dice que iba llorando y con la cabeza cubierta. Pero ahora declara en el versículo 4, en el versículo 3, el Señor es quien levanta mi cabeza. En la antigüedad, cuando alguien se inclinaba ante el rey esperando el juicio, si el rey fallaba en su contra, ponía su pie sobre su cuello. Pero si el rey lo absolvía, le levantaba la cabeza, un símbolo de aceptación y restauración. Y David declara, yo he presentado mi caso ante el Rey del cielo. Y aunque el mundo dice que debo inclinar mi cabeza, Dios me lo levanta. Mientras el mundo me rechaza, Dios me acepta. Mientras el mundo me condena, Dios me restaura. Mi querido hermano, no importa cuán bajo hayas caído, Dios puede levantar tu cabeza en esta mañana. Y David declara eso. El Señor es mi escudo que me protege. El Señor es mi gloria, mi valor. Y el Señor es quien levanta mi cabeza. Debes de recordar el Dios quien tú confías en. Pero debes de recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Somos muy propensos a olvidar. La confianza de David no es teoría. Era experiencia. Y él tenía un archivo de fe, un registro de lo que Dios ya había hecho en su vida. Así que cuando el miedo habló fuerte, David abrió ese archivo y recordó la trayectoria de Dios. Dios responde, mi querido hermano, a la oración. Mi querido hermano, mi querido Danilo lo dijo hoy en esta mañana muy bien. El Dios a quien oramos es el Dios que responde y escucha. El versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. David no hizo una oración de cortesía. David no oró suave. David estaba gritando con alta voz al Señor. Y él decía, Señor, escucha mi clamor. Mi queridos hermanos, hay un momento cuando debemos orar en silencio. Y hay un momento que debemos orar como mi hermano que hizo hoy en esta mañana. Señor, yo te necesito. Señor, escúchame por favor. Mi querido hermanos, esto es asombroso. David había sido expulsado de su trono, pero sus enemigos no pudieron expulsar a Dios de lo suyo. Por lo cual David dice, Señor, aunque no estoy en mi reino, yo sé que cuando clamo a ti, tú estás sentado en el trono. Y yo sé que cuando clamo a ti, tú me escuchas. Y doy gracias a ti, porque tú eres un buen rey. Mi querido hermanos, Dios es bueno. Y todavía Dios está reinando. Y el mismo Dios que escuchó a David es el mismo Dios que te escucha a ti. El Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Yo no sé quién está pobre aquí emocionalmente, espiritualmente, literalmente. Clame al Señor y Él responderá.
Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Dios escuchó a David y Dios te escucha hoy. Y el Dios que te escucha es el Dios que te sostiene. El Salmo 3 es conocido como un salmo de la mañana. El Salmo 4 es un salmo de la noche. El Salmo 4 termina en el versículo 8 diciendo estas hermosas palabras. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si alguien está teniendo problemas con dormir, debe decir esto cada noche. Pero el Salmo 3, versículo 5 dice, escuchen David, me acosté y dormí. Desperté de nuevo porque el Señor me sostuvo. Con todo lo que David enfrentaba, ¿se recuerdan lo que dijo David? Padre, hay una gran multitud a mi alrededor. La traición, los ejércitos, el peligro. Uno pensaría que pasaría la noche dando vueltas en la cama, mirando el techo, repasando cada problema. Pero no fue así. David dice con un paz impresionante, yo me acosté y me dormí. No dice me medio dormí, no dice me dormí con un ojo abierto, dice me acosté y dormí. Dormí tranquilo, dormí confiado, dormí como una piedra. Cualquiera de nosotros habría pasado la noche en pánico, revisando las notificaciones, calculando planes B y C. Algunos de nosotros tenemos cámaras y armas de seguridades y ni con eso podemos descansar. Pero David, el que no tenía ningún soldado a su lado, que tenía un ejército a su alrededor, él dice, me acosté y duermo. ¿Por qué? Porque sabía que mientras él descansaba, Dios seguía despierto. Él es mi escudo. Él es quien pelea por mí. Él es quien cuida. Él es quien vela. La prueba de que Dios estuvo contigo en esta mañana es que todavía tú estás aquí. Mi querido hermanos, Dios te sostuvo mientras tú dormías. Tú no despertaste hoy solo porque el despertador sonó. O esa notificación en esta mañana a las 6 de la mañana de un tornado. Right? Tú no estás vivo hoy porque eso te levantó. Tú no estás aquí hoy en esta mañana porque te cuidas físicamente. No porque estás vacunado o porque dormiste 8 horas. Tú estás aquí porque Dios te sostiene. Y el día que el Señor dice se acabó, se acabó. Mi querido hermanos, así que esta noche, cuando tu mente empieza a correr, cuando el temor te quiere robar el sueño, ¿cómo voy a pagar mis biles? ¿Qué pasa si me detiene inmigración? ¿Qué pasará con mi resultado mañana? El mismo Dios que te sostuvo ayer es el mismo Dios que te sostiene hoy. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Así que cuando te acuestes y el corazón empieza a preocuparse, recuerda estas lindas palabras. Me acosté y dormí, porque Jehová me sostuvo. Cuando no puedes descansar en tu circunstancia, descansa en tu Salvador. Porque Él te cuida, porque el que te cuida no duerme. Y si Él cuida de ti, Dios alivia el miedo. David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. En los versículos 1 al 2, David habló de sus muchos enemigos y David tenía miles de enemigos literalmente, pero dice, no tendré ¿qué? Miedo. Eso no significa que no tuviera nada que temer, significa que el miedo ya no lo controlaba. Alguien dijo una vez, el valor no es la ausencia del miedo, sino el miedo que ya oró. En otras palabras, el miedo ora antes de actuar y eso lo convierte en fe.
No importa cuán grande sea la oposición, porque los números no importan cuando Dios está de tu lado. Si Él está contigo, tú ya estás en la mayoría. El Salmo 27, versículo 1 al 3 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Cuando David dejó de enfocarse en ellos y empezó a enfocarse en Él, todo cambió. David encontró paz donde debía haber pánico. Descansó donde debía haber inquietud. Encontró descanso donde debía haber colapso. Porque cuando pones tu confianza en el Señor, descubres algo poderoso, que no es tan malo como parece. Por lo cual, en esta mañana debes entregar tu conflicto al Señor. El Salmo 3 es una oración, pero algo interesante ocurre. David no le pide nada a Dios hasta los últimos 2 versículos. Primero, él trae su queja a Dios. Él dice, Señor, mira y escucha lo que dicen. Luego, él pone su confianza en quién es su Dios. Él es mi escudo. Él es el que levanta mi cabeza. Y finalmente, él entrega su conflicto al Señor. En el versículo 7, David ora, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Esto fue lo que David oró. Y esa primera frase, levántate, Señor, no fue una expresión de desesperación, fue un grito de batalla. Era el mismo grito que Moisés usaba cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto. Levántate, Jehová, y sean desparcidos tus enemigos, y huyen de tu presencia lo que te aborrecen. Israel sabía que cuando Dios se levantaba, los enemigos tenían que huir. Y ahora David está clamando al mismo Dios, Señor, levántate otra vez más, pero no por Israel, levántate y pelea por mí. Entonces David ora, sálvame, Dios mío. En el versículo 2 la gente decía, no hay salvación para él en Dios. Pero David se niega a creer el relato de los incrédulos. Acude directamente a Dios y le dice, Dios mío. Cuando el mundo dice que Dios ha terminado contigo, la fe dice, Él sigue siendo mi Dios. David ora con fe porque conoce el carácter de aquel a quien le ora. Y David pide, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. A primera vista suena fuerte, pero no se trata de venganza personal. David no está peleando con sus manos, él está confiando en la ¿qué? En la justicia de Dios. Golpear en la mejilla era un acto de humillación, no de violencia. En la forma de avergonzar y silenciar a alguien. No sé si se recuerdan de esta imagen, pero Will Smith llegó y le dio un bombazo a Chris Rock, porque Chris Rock le estaba haciendo chistes, y ahí se quedó Chris Rock como un baboso. ¿Qué más puedo hacer? David le dice al Señor, Padre, no pido que le mates a ellos, solo dele un bombazo para que ya caiga en su boca. Ellos están hablando mucho de mí, ahora póngales en silencio. Y note lo que dice David. Él dice, los dientes de los perversos, quiebralos. David está describiendo a sus enemigos como bestias salvajes, listas para devorarlo. Sus dientes representan su poder para herir, destruir o desgarrar. Así que en esencia David está orando, Señor, de nuevo, no te pido que le mates, solo pido que le quites los dientes. Las armas que ellos pueden usar contra mí, remuévelos, Señor. Quítales la mordida. Quita el poder que tiene para hacerme daño. Qué imagen tan poderoso. Porque David no está pidiendo permiso para vengarse. David está diciendo, Señor, la venganza es tuya. Tú encárgate de ellos. No pido que destruyas mis enemigos. Solo pido que le calles. Esa es una imagen dramática, sí, pero encierra una verdad vital.
David no pelea por sí mismo, por lo cual tú tampoco. ¿Cuántas veces estamos nosotros tratando de pelear nuestras batallas? ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando de solucionar nuestras situaciones? David aquí dice, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Yo confío en ti. Tú tomes control. Mi querido hermanos, cada uno de nosotros debemos hacer igual. Cuando estás rodeado de oposición, cuando la gente ataque tu nombre o tu fe, cuando la crítica te lastima o la injusticia te agote, no respondes en la carne. Llévaselo al Señor. Porque cuando Dios pelea tu batalla, la victoria no es incierta, es segura. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi querido hermano, si Dios peleó por ti para llevarte al cielo, también peleará por ti en el camino al cielo. Si venció al pecado, a la muerte y a la tumba, seguro puede vencer lo que tú enfrentas hoy. Nuestro Dios es un gran Dios. Y David concluye, la salvación es de Jehová. Sus enemigos decían, no hay salvación para él en Dios. Pero David sabía, ellos no tienen la última palabra. Dios sí. David sabía que la salvación no pertenece a los hombres, ni a los gobiernos, ni a los ejércitos. La salvación pertenece al Señor. Solo Dios salva, solo Dios libera y solo Dios bendice. Por eso David termina orando, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo no es solo la historia de David, es tu historia también. Lo que Dios hizo por él, Dios puede hacerlo contigo. No es ningún secreto lo que Dios puede hacer. Lo que hizo por otros, lo puede hacer por ti. Dios peleará por ti y Dios te dará la victoria cuando confíes en Él. Se cuenta la historia del señor Yates. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Era un granjero de Texas durante la Gran Depresión y apenas sobrevivía. El banco estaba por quitarle su granja hasta que un día una compañía petrolera le pidió permiso para perforar en su terreno. Y él pensó, pues no tengo nada que perder, ya voy a perder mi casa, voy a perder todo mi terreno, ni modo, dele. Así que la empresa perforó y encontraron petróleo. No un poco, sino un pozo que producía 80,000 barriles diarios. El señor Yates se volvió millonario de la noche a la mañana. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuándo se convirtió el señor Yates en millonario? No fue el día que descubrieron el petróleo. Fue el día que compró la tierra. Solo que no sabía que ya lo tenía. Él vivía en pobreza, aunque había riquezas bajo sus pies. Y así pasa con muchos creyentes. En el momento en que tú confiaste en Cristo, te hiciste rico con Él. Tienes los recursos del cielo a tu disposición, pero muchos siguen viviendo como si estuvieran en bancarrota espiritual. Y aquí no estoy hablando de prosperidad. Aquí estoy hablando de la providencia de Dios. Dios cuida y provee por todas tus necesidades. Lastimosamente, algunos solo viven como pobres porque están confiando en su propia fuerza. Muchos de ustedes están al punto de bancarrota y el Señor dice, solo déjeme a mí buscar el hoyo. Ya eres rico. Yo te cuidaré. Yo te sostendré. Hermano y hermana, deje de vivir como si no tuvieras nada. Empieza a vivir como alguien que ya tiene la victoria. Porque si estás en Cristo, ya eres bendecido.
Ya estás cubierto y ya eres victorioso. La salvación pertenece al Señor y sobre tu pueblo sea tu bendición. Y por eso, aun cuando la vida parece desmoronarse, aun cuando las noches sean largas y las batallas duras, todavía podemos decir con convicción, no es tan malo como parece cuando el Señor está de tu lado. Incline su rostro. Amén. Padre, yo creo que muchos de nosotros en esta mañana, en esta tarde, estamos pasando por diferentes situaciones. Tú sabes lo que está angustiando la mente de muchas personas en esta mañana.